tardes a todos, gracias por acompañarme. Buenas tardes a los miembros de la mesa. Por muchas razones, además de honrarme, manifiesto mi mayor gratitud a la Academia Guatemalteca de la Lengua, al considerar mi ingreso como académico de número y aliviar de paso esa sensación de nadería y perplejidad que siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida, marcada por mi pasión absoluta por el libro. En ese sentido, la palabra nadería tiene 4 sílabas, es grave, posee hiato, citan los gramáticos y lingüistas. Al pensar en esa condición y palabras a la vez, traigo a cuenta la definición de la RAE: tontería, cosa de poca entidad o importancia. Yo lo asocio, en parte, con la decadencia moral del presente, los vacíos del futuro o la soledad circundante. Aunque debo decir, nadería es mucho más que eso. Quizá unos versos de Borges esclarezcan lo que quiero enunciar. Mi mente se aplicó a las simetrías porfías del arte que entreteje naderías. Más elocuente resulta Baudelaire cuando dicta placeres espantosos y dulzuras horrendas. Y el asunto es de vieja data. En 1925, Ramón Aceña Durán y César Brañas publicaron Tipografía al Progreso, un libro titulado Naderías. En fin, la nadería frente a la belleza del universo, la naturaleza, las grandes obras de arte, de filosofía, de literatura. Su perfección avasalla cualquier ego inflamado del escritor sufriente y maldito. Perplejidad por las mismas razones de nadería, un desencaje con lo visto y lo vivido. Los que saben afirman que la literatura es fuente de perplejidad. Un verso de José Hierro lo confirma. La literatura sobre ¿qué haces mirando a las nubes?, dice. O como las líneas del escritor Javier Reverte. La literatura, sobre todo, debe mostrar perplejidad, la perplejidad del ser humano ante el amor, ante la muerte, ante la soledad, ante la cobardía, ante la traición. Más racional, Kant afirmaba que el vacío de conocimiento es la perplejidad, o sobre el libro del Tao Te Ching, donde afirma que es la paradoja constante que inevitablemente deja en el lector un aroma de perplejidad y belleza. Porfía en estas páginas mi condición primera de lector y escritor, pero sobre todo la de lector, es decir, ese estado de gracia y ebriedad en que he estado inmerso en los últimos 50 años. Desde que conocí su seducción, supe que el afuera era una ilusión, es más, una irrealidad purísima. Por lo mismo, lo real existente estaba en los novelistas, en los poetas, los músicos y los pintores, en las culturas populares, en lo diverso y lo complejo, en el misterio y riqueza del otro, en la belleza y la banalidad, en la compasión y la bondad, en las valentías anónimas, hoy olvidadas por todos. A medida que la vida fue, dilapidé el tiempo en miles de páginas y despojado de la cárcel del porvenir, supe descifrar, algunas veces con desencanto, la falsificación de aquella idea sobre una existencia normal y provechosa, como sea, quedé fuera del reino y me lancé a vivir. En 2020 el coronavirus nos encerró a cal y canto. Pienso en José Emilio Pacheco. Hará unos 35 años escribió el poema Nuevo Orden y dice: el mañana vendrá como quiera y sin miramientos, sobre todo sin miramientos, y así vino. El poeta Adonis nos interroga, dice: debo preguntar cómo acabará este mundo o cómo ha empezado este infierno. La jaula no tiene fin. También Mark Strand, ese gran poeta estadounidense, tiene algo que decir y dice: donde nada cuando ocurre es demasiado terrible. El virus se cura con detergente, afirmaban algunos mientras morían millones de seres humanos. ¿Qué puede decir la poesía hoy?
Jaime Sabines lo dijo en su momento: la poesía sirve para ayudar a las gentes que se ponen a contemplar este mundo destruido. Nací en 1955, año en que Mario Monteforte Toledo recupera la libertad después de 9 meses de prisión. Año en que Luis Cardosa y Aragón publica Guatemala, las líneas de su mano, y Miguel Ángel Asturias da a conocer la primera edición del Espejo de Lida Sal. Asimismo termina de escribir Torotumbo, esa pequeña novela que retrata lo que vendría. Nunca tuve la menor idea de convertirme en escritor, menos en editor. Lo que sí me convertí en esos años fue en un lector compulsivo. En noviembre de 1971 compré La guerra y la paz de Tolstói y Hamlet y Macbeth de Shakespeare. Más adelante, gracias a mi profesor de literatura, Mario Rosas, llegué a los grandes escritores decimonónicos de Francia y Rusia, a los poetas y novelistas latinoamericanos. En apenas 2 años conocimos unas 200 obras. A los primeros poetas que leí fueron a Federico García Lorca, de quien me aprendí de memoria aquellos versos de Verde que te quiero verde, y a Manuel José Arce y Roberto Obregón. De Arce leí los episodios del Barón de Carga, editado en 1972. También me aficioné a su teatro y asistí por primera vez a la representación de 2 de sus obras, Sebastián sale de compras y Delito y ejecución de una gallina, en el Teatro de la Universidad Popular. En 1973 estudié en el Teatro de Arte Universitario Tao un curso de literatura y teatro con el poeta Carlos Mencos de acá. Ahí coincidimos con una amiga que había vivido en el extranjero. Su madre, luego de un breve viaje a México, tuvo la generosidad de regalarme un ejemplar de un libro de Otto Raúl González, además con dedicatoria. Fue una alegría total, sin límites. ¿Quién sabe dónde quedó ese libro? A mediados de 1973, publico mi primer cuento en un pequeño periódico de mi profesor de filosofía en el bachillerato. En algún lugar estarán los escombros de esas primeras letras, aporreadas con más prisa que con oficio. Me detengo en un brevísimo inventario de los nombres de los escritores del siglo XX, y al pronunciarlos sale el escenario de la vida, la grandeza guatemalteca. Basta para saber que ellos ocupan un lugar extraordinario en la literatura escrita en español, es decir, la nadería y la perplejidad ante su grandeza. Asturias, Monteforte Toledo, Tito Monterroso, Cardosa de Aragón, Arqueles Vela, César Brañas, Carlos Illescas, Carlos Navarrete, Rafael Arévalo Martínez, Luis Alfredo Arán, César Bañas, Carlos Illescas, Carlos Navarrete, Manuel José Arce, Luis de León, El Polo Flores, José María López Valdizón, Margarita Carrera, Luis Alfredo Arango, Luis Eduardo Rivera, Dante Eliano, Mario Roberto Morales, Julio Fausto Aguilera, Delia Quiñones, Luz Méndez de la Vega, Enrique Noriega, Ana María Rodas, Manuel Galich, Otto Raúl González, Otto René Castillo, Roberto Obregón, Mario René Matute, Isabel de los Ángeles Ruanos, Francisco Morales Santos, Mario Payeras, entre otros tantos. En este siglo han surgido narradores y poetas. Por ahí andan los más conocidos: Humberto Acabal, Javier Payeras, José Luis Perdomo Orellana, Eduardo Halfon, Rodrigo Rey Rosa, Luis Aceituno, Lori Hernández, Denise Pefuchal, Mauricio Echeverría, Carlos Alberto, David Unger, Francisco Goldman, Carolina Escobar Sarti, Vania Vargas, Sabino Esteban, Francisco, Paolo Guinea, Francisco Méndez, Francisco Pérez de Antón, Víctor Muñoz, Carlos López Barrios, Franz Galich, Arnoldo Galvez Suárez, Julio Prado y bueno, un largo etcétera. Como es sabido y conocido,
A mediados del siglo XX se produce la gran literatura, la que logró muchísimos premios, entre ellos un Nobel, un príncipe de Asturias, un Juan Rulfo, ahora Phil de Guadalajara, y otros escritores que sin premios lograron una exquisita obra como Raúl Leiva, Carlos Illescas o Luis de León, un extraordinario escritor cuya obra El tiempo principia en Xibalbá es de las grandes obras del último cuarto del siglo XX. Tuve la suerte de conocer a tres protagonistas de la literatura y que refrendan esa idea de la grandeza guatemalteca. Cardosa y Aragón, cuya influencia del surrealismo fue enorme. Él mismo fue uno de los fundadores de ese movimiento y amigo de André Breton, y es uno de los mejores poetas y ensayistas del siglo pasado. Con él conversé cuando al final de sus días se acercaba. A pesar de su edad, su inquietud avasallaba y seguía con aquella imagen, aquella mirada flamígera que pintó José Clemente Orozco. El río, novelas de caballerías, es sin duda una de las mayores biografías espirituales y culturales del siglo pasado. A Tito Monterroso lo visité en su casa de San Ángel, en la Ciudad de México, y durante las 2 horas de charla confirmé la frase de García Márquez: hay que leerlo con las manos arriba. Su peligrosidad se funda en la sabiduría solapada y la belleza mortífera de la falta de seriedad, dice García Márquez. Como es conocido, sus influencias provinieron del mundo de los clásicos, mismos que empezó a visitar en la juventud en la Biblioteca Nacional. Hoy no se discute que sea considerado un autor clásico en cualquier idioma y el mejor fabulista en lengua española. Monteforte Toledo fue mi amigo, vital, incansable, uno de los grandes sabios humanistas del siglo XX latinoamericano. Sus saberes no tuvieron límites. Publicó una friolera de más de 60 libros. Fue sociólogo, cuentista, frecuentó la novela y el ensayo. Profundo conocedor de la poesía de Ezra Pound, viajó por todo el mundo. Con José Luis Perdomo Orellana publicamos 2 libros: Mario Monteforte Toledo, Diccionario Privado, que registró nuestras conversaciones durante 2 años, y Pájaros Feos que Cantan, conversaciones inéditas con él. Sobre Miguel Ángel Asturias no bastaría ni siquiera una vida para entender el portento de su obra. Nadie como él para retratar el mundo indígena y el mestizo de Guatemala, pero también nadie como él para construir ese enorme edificio del lenguaje. Creador del realismo mágico, de él viene lo que se escribió después. Tampoco habría que olvidar varias figuras señeras: Gómez Carrillo, el gran modernizador de la prosa en español; Arévalo Martínez, un iniciador del realismo, sobre todo con El hombre que parecía un caballo. Soy un lector convulsivo desde los 16 años. Muchos autores me han influenciado y contribuyeron que nadería y perplejidad fueran compañeras de vida. Además de los ya mencionados, el párrafo precedente, están Onetti, Fuentes, Sergio Pitol, Lucía Berlín, Fernando del Paso, Clarice Lispector, García Márquez, Vargas Llosa, Henry Miller, Coetze, Ciorán, María Zambrano, Martín Amis, Javier Marías, Castaresco, Francisco Umbral, entre otros. En poesía, García Lorca, Manuel José Arce, José Emilio Pacheco, Mark Strand, Octavio Paz, Yeats, Beckett, Gini, Eliot, Cardosa y Aragón, García Lorca, Wisława Szymborska, Hugo Mujica, entre otros. Siempre resulta una pena obviar a una larguísima lista de escritores. Los que sobrevivimos al siglo XX fuimos marcados por los acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales, surgidos a mediados de los años 50 y 60. También somos la memoria de la catástrofe civilizatoria del pueblo guatemalteco. Asimismo, atestiguamos la contracultura del Mayo francés, Vietnam, la Guerra Fría, las revoluciones, la caída del socialismo y el asombro de la revolución tecnológica. Sin embargo,
hemos vuelto al punto de inicio. Es decir, estamos frente a una época de incertidumbre, de fragilidad. Frágiles son las democracias, frágil es la estabilidad política, la economía, más frágil aún la ecología, y débiles son nuestras respuestas. Las generaciones de los 60, 70 y 80 estaban increíblemente globalizadas. Muchos intelectuales conocían a la perfección el cine de Fellini, Godard, Bergman, Pasolini y Buñuel. Discutían con pasión alucinada Sartre, Borges, Pound, Yeats, Cortázar, entre otros. Era un mito que solo hablaban de política. Ahí estaban figuras tutelares como Goethe, Joyce, Eliot, y La montaña mágica de Thomas Mann se leía con más entusiasmo que los libros de Marta Harnecker. Sin duda volteaban la mirada a la tradición, es decir, promovían esa saludable actitud de hablar con la modernidad y nos acercaron a otros pensamientos. Uno inevitablemente se pregunta: ¿qué conocen los jóvenes de 20 años? ¿Qué debaten? ¿Qué desean? ¿Qué sueñan? En cualquier parte del planeta, la humanidad enfrenta graves desafíos. La heroicidad frente a la miseria material y espiritual que nos aqueja es un signo de nuestro tiempo, porque de cara a los niños con hambre, la estridencia ideológica y política, la violencia contra las mujeres, entre tantas linduras del patio nacional, surge aquella palabra de Flaubert, la bêtise, palabra cruda, sin problemas teóricos ni ornamentaciones elegantes, nomás un tufillo de imbecilidad humana. Creo que el exceso de malas pasiones y malas noticias nos obnubilan y dejamos de lado las cosas por las cuales hay que seguir adelante. George Steiner escribe: lo absolutamente trágico es, por tanto, no solo insoportable para la sensibilidad humana, es falso con la vida. La poesía es esencialmente un ejercicio de preguntar. En su afán de reintegrar y reconciliar la esencia humana, busca la inocencia y la ingenuidad, en el sentido que lo plantea Cioran. Solo la ingenuidad nos salva, como un ejercicio de salvación. El poeta aspira a una épica de la dignidad y a la eficacia del develamiento. Gracias a ello, nunca deja de interrogar. Las respuestas quizá nunca llegan. Pacheco afirmó que la poesía es una frágil balsa para flotar en la precariedad del presente. En ese sentido, a una pregunta de Matías Gertz a Montefort de Toledo contestó: es feo el mundo en que estamos y los intelectuales somos impotentes en su mejoría. Sin duda, creo que ahora estaría bastante más indignado. Byron escribió un hermosísimo verso que reza: camina en belleza como la noche. Y de alguna manera eso es la poesía, algo sin destino e imposible de poner en el renglón de utilidades. Razón tenía Szymborska al afirmar en su discurso de recepción del Nobel que no existen profesores de poesía. Además señaló que Brodsky, otro premio Nobel, fue llamado parásito por no tener su título oficial. La luz de la poesía es ese artilugio que consuela donde más duele. Tal vez, aunque no lo sé, a eso se refería Joyce sobre la objetividad contemplativa, la epiclesis, la forma más desarrollada de la epifanía. Sea cual sea la verdad, el misterio de la poesía se apuntala en la carpintería verbal de las palabras. Comemos del árbol de la vida y ahora elegimos un axioma que nos jalona. Si somos la celda de nuestra memoria, la poesía es el agua que sacia nuestra sed. Como sabemos, la literatura es salir de algo para entrar a algo, entrar al silencio y salir del callamiento, como afirma el poeta Gonzalo Rojas. Dicho de otro modo, cuando se derrama y es un río seminal de palabras e imágenes que ve al mundo y al verlo de otro modo, la palabra nos alivia frente a la canallez que posee una profundidad sospechosa y nos empuja a huir del desasosiego de nuestras inconsistencias morales
y de las ruinas de este hoy que agobia y que nos cuestiona. Hoy tenemos unos saberes fragmentados que impiden atar cabos que expliquen lo que sucede, en tanto reflejo pernicioso de generalizar y enredar la parte con el todo. Como sea, vivimos bajo el signo de la perplejidad, la quiebra de los valores públicos y la implosión de las referencias colectivas. En pocas palabras, la confusión de lo privado y lo público. A contracorriente del escepticismo que provoca el extraño fenómeno de la vieja sociedad, que no termina de morir, y la nueva que no termina de nacer, como un mundo desvaneciéndose y otro que se niega a ser nombrado. Ahí está el esfuerzo de los editores independientes que han publicado miles de títulos y han consolidado en un breve periodo un mercado modesto editorial, a contracorriente de su precariedad económica. Pienso en mis amigos y colegas editores. Ellos saben de la locura de los poetas y el frenesí de una flor abriéndose la luz. Los veo en el vaivén de perder o ganar. Preocupados, confían en resistir. Todos los que nos dedicamos a los libros, eso hacemos día a día, aunque a veces no lo logremos. Quizá regresen los días con su hálito de aires delgados y noches para conversar del próximo libro. Todo ello no es gratuito, porque venimos de la riquísima tradición de la editorial Pineda de Ibarra y su inolvidable colección 20 de octubre, y de la primera editorial universitaria de la USAC, de la belleza de la revista Guatemala y Alero, del esplendor del barroco antigüeño, más atrás del rusticatio mexicana de Landívar, del Rabinal Achí y del Popol Vuh. Desde las naderías y perplejidades, cada día alza su voz para reempezar esos años duros en navegaciones hacia puertos imposibles. Quizá el clima no ayude mucho para encontrar la abundancia verbal y narrar la alegría de vivir, o en todo caso, siguiendo Octavio Paz, escribir nuestra carta de creencia. A diario me acompañan poetas, novelistas, ensayistas, para confirmar que vivimos alrededor del alba y en el límite del aire. Lo mejor será finalizar con Juan José Saer. El escritor debe ser el guardián de lo posible. Muchas gracias.